Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Estamos ahora en la segundo día de la conferencia Historia de las Denominaciones. De verdad es un gusto y un honor tener al obispo Jesús Espinosa, quien nos estará hablando justamente de la Iglesia Anglicana. ¿Cómo está este obispo Jesús? Dios lo bendiga. Amén. La gracia y la paz de Dios sea con todos. Quiero confirmar si me escuchan bien. Sí, sí, lo escuchamos, obispo. Gracias a Reverendo Natalio Díaz y a Rincón Teológico y a Civitas Day por esta excelente iniciativa de poder reunir al pueblo protestante. Somos muchos, somos uno en Cristo, pero distintas tradiciones. Así que lo felicito a todos los organizadores de esta jornada. Sí, justamente estamos, bueno, la frase que a mí siempre se me ha quedado en la cabeza es, bueno, se le atribuye esta frase a San Agustín, que es en lo esencial unidad, en la duda libertad y en todo caridad. En todo momento tenemos que saber responder con gracia y con verdad frente a las distintas tradiciones, pero tenemos que mantener un mismo fundamento. Creo que el fundamento de Cristo, del Evangelio, de las doctrinas esenciales, es lo que debemos sí ser bien estructurados, bien cerrados y bien concisos a la hora de presentarlo, ¿no? Y en las dogmas o en ciertas doctrinas en las cuales tenemos ciertas diferencias, pues de alguna u otra manera saber escucharlas, saber también contrastar con las escrituras y también con la historia de la iglesia, porque recordemos que nosotros no venimos de la nada, sino que tenemos una tradición también eclesiástica desde los primeros siglos. Entonces, así que, obispo Jesús Espinosa, queremos escucharlo sobre la historia de la iglesia anglicana y sus distintivos doctrinales. Así que lo dejamos con el obispo. Aprovechen, tomen nota y al final de toda la conferencia va a haber una pequeña evaluación. Así que, hermanos, los dejo con el obispo. Gracias. Que la gracia y paz del Señor sea con todos ustedes en esta noche, a todos los amigos que nos ven en este momento en vivo y también a quienes nos van a ver de forma diferida luego en las grabaciones. Me presento, soy su hermano, servidor, obispo Jesús Espinosa, soy profesor, teólogo, magíster en teología, pero también soy licenciado en educación, trabajo eh, haciendo clases, enseñando en colegios en Chile, por lo tanto, la convidación, la invitación de hacer esta clase me motiva y vamos a tratar de hacer lo más pedagógico posible. Eh, como dijo el presentador, soy obispo de la Iglesia Anglicana Reformada de Chile. Nuestra iglesia es parte de la diócesis de Sudamérica, de la Iglesia Libre de Inglaterra, Evangélica Conexión. La Iglesia Libre de Inglaterra, Free Church of England, Evangelical Connection, es una iglesia anglicana, válida, reconocida por la corona británica y también por la Comunión Anglicana de Canterbury. Es una iglesia autónoma que anglicana, protestante, conservadora y que goza de púlpito común. Los sacramentos y las órdenes son reconocidas por la Iglesia de la Comunión Anglicana. Por lo tanto, también somos iglesia anglicana baja, somos una iglesia anglicana protestante. Eh, creemos en las 5 solas de la Sagrada Escritura, los 39 artículos, y creemos que Jesucristo es el único camino ante Dios. Creemos que el cristianismo es la religión verdadera, la religión de Cristo. Por lo tanto, dejando a un lado esta presentación, que siempre es buena para efectos de saludarnos, vamos hoy a conversar respecto del anglicanismo. En una clase no se puede acabar eh, el tema completo de lo que es el anglicanismo, por lo tanto, intentaré ser lo más conciso y sintetizar la mayor cantidad de antecedentes para que usted que no es anglicano pueda hoy
decir al final de la clase, hoy aprendí, hoy conozco qué es el anglicanismo. Así que vamos a partir rápidamente despejando algunos mitos, algunas mentiras. Cuando uno le pregunta al común de las personas respecto a la religión anglicana, la gente lo asocia con Enrique VIII. Inmediatamente lo asocian y dicen, ustedes son la religión que inventó Enrique VIII. Eso es una leyenda negra que a algunos les conviene que la gente crea, pero esa leyenda negra, ese mito, está muy alejado de la realidad. ¿Quién fundó la iglesia anglicana? ¿Cuándo se funda? La historia está a la mano de cualquier estudiante prolijo que pueda consultar en alguna biblioteca o también en páginas serias del Internet, sobre todo enciclopedias británicas. La historia dice que cuando Jesucristo sube al cielo y mientras se estaba despidiendo, le encarga a sus discípulos que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura y que vayan a las naciones a llevar el Evangelio, la buena noticia. Dice el texto bíblico que cuando Jesús asciende a los cielos, había alrededor de 500 personas que fueron testigos oculares de este milagro, ver a Jesucristo el Señor resucitado físicamente, subir a los cielos en una nube. Y al subir a los cielos, Jesucristo le entrega una misión a sus seguidores. Vayan por todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Uno de esos seguidores de Jesucristo era el famoso discípulo José de Arimatea. José de Arimatea era un discípulo judío que era miembro del Sanedrín y que toda su vida tuvo una militancia en el camino de Jesucristo de forma anónima. Conocemos a José de Arimatea solamente en los textos canónicos del Evangelio, cuando Jesús, al morir, iba su cuerpo a ser botado a la basura en una fosa común, como todos los ladrones que morían en la cruz. Ese era el destino de todo ladrón en la cruz. Bajarlos de la cruz, recuerden que en la cruz morían los criminales más terribles de la época, y al bajar a los criminales de la cruz eran arrojados a la basura sus cuerpos, a un basural, a una fosa común. José de Arimatea, un discípulo anónimo de Jesucristo, aparece en la escena. Habla con Pilato, le pide audiencia a Pilato. Entonces esto deja ver que José de Arimatea no era cualquier persona. José de Arimatea tenía puertas abiertas directamente con Pilatos. Por lo tanto, eso nos da como a per se la conclusión de que José de Arimatea era una persona influyente. Por lo tanto, él solicita y reclama el cuerpo de Jesucristo. Él no quería permitir que el cuerpo de Cristo fuera botado a la basura. Él pide el cuerpo y el cuerpo de Cristo es sepultado en una tumba de personas ricas de la época. Solamente las personas ricas tenían tumbas gigantes que eran mandadas a hacer de forma especial con piedra. Y la puerta de estas tumbas se caracterizaba que también tenían piedra para que ninguna persona, ¿cierto?, profanara ese lugar santo de muerte. Por lo tanto, Jesús, su cuerpo fue llevado a la tumba de la familia de los Arimatea. Como ustedes saben, como cristianos, ¿cierto?, Jesús resucita al tercer día, estuvo varios días con los discípulos y discípulas también.
Y por lo tanto, al subir al cielo, le encarga la gran comisión a los apóstoles. Vayan por todos los países, por todo el mundo, primero en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. José de Arimatea, personaje que nosotros estamos mencionando, José de Arimatea, cierto que él sepulta a Cristo en su, en la tumba personal de la familia. Él tenía unos navíos, unos barcos, y él se embarca en la misión evangelizadora. Y la historia cuenta que José de Arimatea realizó varios viajes a las tierras de Britania, lo que hoy conocemos como el Reino Unido o Gran Bretaña. En el tiempo de los romanos, en los tiempos de Cristo, se llamaba Britania. José de Arimatea se embarca en esta misión evangelizadora y lleva el cristianismo a la tierra de Britania. Esto sucedió aproximadamente en el año 63 después de Cristo. José de Arimatea no iba solo. La historia, los documentos e enciclopedias británicas cuentan de que los viajes constantes que hizo José de Arimatea lo acompañaba María Magdalena, Lázaro, el mismo Lázaro que Jesucristo resucitó de los muertos, acompañaba, era compañero de viaje de José de Arimatea. Y también los apóstoles. Se dice que Pablo acompañó y también el apóstol Andrés. ¿Ya? Todo el territorio de lo que es Britania y sus alrededores fue evangelizado por José de Arimatea y también acompañado más de una vez por el apóstol Andrés. Por eso la bandera de Escocia es una bandera azul, pero que tiene una cruz en forma de X, porque eh, Escocia reconoce al apóstol Andrés como uno de los evangelizadores que lleva el mensaje del cristianismo por primera vez a las tierras británicas y específicamente al territorio escocés. Por lo tanto, podemos dejar por sentado de forma histórica que el Evangelio de Jesucristo llega a las tierras británicas a través de José de Arimatea. Termina el primer siglo de los cristianos, un siglo muy complicado, donde hubieron persecuciones, asesinatos, los cristianos eran comidos por los leones, eran arrojados a los circos romanos, donde la gente veía cómo eran muchas veces quemados como antorchas vivas, devorados por los leones y otro tipo de torturas. Al llegar al siglo IV, el emperador romano, Constantino, busca unir al imperio romano que ya estaba cayéndose a pedazos y tenía disputas internas políticas. Entonces busca una religión que traiga la paz al imperio y la unidad. Y comienza este trayecto para poder lograr que el cristianismo se transforme en la religión oficial del imperio. El primer intento que realiza Constantino lo hace en el año 314 y Constantino convoca a los obispos cristianos de la época, a todos los obispos de la iglesia. Constantino tenía fama de ser un asesino, de ser un corrupto, de ser un mentiroso. Entonces, fueron muy pocos los obispos que asistieron a esta reunión que el emperador estaba invitando. Muchos, de forma natural y con mucha razón, muchos pensaron que se trataba de una trampa, que se trataba de una jugada de Constantino que al invitar a los obispos, ¿cierto?, iba a arrestarlos y lo iba a asesinar. Entonces pensaban que ese concilio era simplemente una trampa. Por lo tanto, fueron muy pocos los obispos que participaron. Este concilio, más tarde,
años más tarde, San Agustín hace mención, San Agustín de Hipona hace mención de este concilio, y este concilio es recordado como el concilio de Arles, el concilio de Arles, en donde asistieron muy pocos obispos, pero de los pocos obispos que asistieron, dice la historia, asistieron obispos de Britania. Los obispos británicos asistieron al concilio de Arles el 314 después de Cristo. Y 10 años después, 10 o 11 años después, el 325, luego, luego del edicto de Milán, Constantino celebra el concilio, el famoso concilio de Nicea, en donde asiste casi la totalidad de los obispos de la época. Porque los obispos que asistieron al primer concilio, que no tuvo mucho éxito, hicieron correr la voz de que la intención del emperador era una intención genuina, verdadera. Por lo tanto, al segundo concilio convocado por el emperador ya asisten una mayor cantidad de obispos. Y ahí se celebra el famoso concilio de Nicea. Y nace por autonomacia la Iglesia Católica Apostólica con sede en Roma, o sea, Católica Apostólica Romana. El 325 nace la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y por lo tanto, en el siglo VI, a mitad del siglo, a mitad del 500, el Papa de la época, el Papa Gregorio, envía un grupo de misioneros a las tierras británicas. El Papa desconocía esta historia que yo le acabo de contar, que el propio Agustín de Hipona, años después, escribe y reconoce que en el concilio de Arles, celebrado 11 años antes del concilio de Nicea, participaron los obispos de Britania. Entonces, el Papa de la época desconocía, ignoraba esto, y manda un grupo de misioneros a las tierras británicas. ¿Y cuál sorpresa se hallaron? Que al llegar allá, al poner la bandera diciendo, aquí nosotros traemos el cristianismo, se dio cuenta el misionero enviado por el Papa que ya otros habían llegado antes que él, que ya Britania había sido cristianizada, evangelizada anteriormente por otras personas. Y se encuentra que la esposa del rey de Britania era cristiana. La propia esposa del rey ya era cristiana antes que llegara la Iglesia Católica Romana a evangelizar, entre comillas. Ustedes saben cuáles son los métodos de la Iglesia Católica Romana para evangelizar, ¿cierto? O te convierte o te cortamos la cabeza. Así lo hicieron en América Latina. Se lo dice acá un obispo chileno mapuche. ¿Ah? Así que eso es harina de otro costal, es temática para otra clase. ¿Ah? Entonces, los métodos de la Iglesia Católica Romana para evangelizar no eran muy limpios. ¿Ah? Y nunca lo han sido. Por lo tanto, al llegar los misioneros católicos romanos, se sorprendieron que ya otros habían llegado antes. Y comienzan a investigar y se dan cuenta que en Britania había iglesias, habían obispos y habían cristianos. Por lo tanto, este misionero le escribe al Papa y le cuenta, le reporta, le dice, oh Papa, ya hay cristianos acá en Britania. Y el Papa entonces emite una carta en latín, y esta carta reconoce la existencia de la iglesia anglicana antes de la llegada de los misioneros católicos romanos. Esta carta tiene por nombre Iglesia Anglorum, Iglesia Anglicana o Iglesia de Inglaterra. La palabra anglicana significa Iglesia de Inglaterra. Por lo tanto, con estos antecedentes, en esta primera parte de la historia, dejamos por sentado que la Iglesia Anglicana, número 1, no fue fundada por Enrique VIII en el siglo XVI, sino que la Iglesia Anglicana fue fundada por los discípulos y apóstoles del Señor Jesucristo. En primer lugar, el discípulo José de Arimatea se embarca, ¿cierto?, en esta aventura misionera,
a llevar el cristianismo entonces a las tierras británicas, junto, ¿cierto?, con María Magdalena, con Lázaro y el apóstol Andrés, como dicen los historiadores y las enciclopedias británicas. En segundo lugar, en segundo tema, cuando el catolicismo romano llega a la tierra británica, descubren que otros ya habían llegado antes que él y el papa de la época, el papa Gregorio, emite una carta reconociendo la existencia previa de la iglesia anglicana. Entonces la iglesia anglicana no es una iglesia producto de un cisma, no es una iglesia cismática, no es una iglesia que viene de la iglesia católica romana, no es una iglesia que se separa de la iglesia católica romana. Una iglesia que fue fundada en el año 63 por José de Arimatea, en los tiempos de los apóstoles, versus una iglesia fundada por Constantino el 325. Estoy hablando de la Iglesia Católica Romana. ¿Cuál de las dos es antes? ¿Quién salió de la otra? O sea, podemos decir con todo derecho que es la Iglesia Católica Romana la que proviene, la que deriva de las iglesias apostólicas primigenias, primeras. No es la Iglesia Anglicana la que sale de la Iglesia Católica Romana, sino que es la Iglesia Católica Romana que aparece en el siglo IV, cuando ya habían otras iglesias cristianas fundadas en Jerusalén, en Alejandría, en Antioquía y otras partes de Europa y Asia. La segunda parte de esta clase tiene que ver con la Edad Media. En la Edad Media, a propósito de Enrique VIII, al querer casarse, ¿cierto?, con otra mujer, se separa políticamente del Vaticano. Entonces, la Iglesia Anglicana recupera su independencia, independencia cual gozaba desde el siglo I de la cristiandad. Vuelve la Iglesia Anglicana a ser independiente, vuelve a ser autónoma, como lo fue en el comienzo. Entonces, Enrique VIII y la reforma en Inglaterra fue para emancipar, para independizar a la Iglesia y recuperar su independencia que gozaba desde los primeros siglos de la cristiandad. Posteriormente, Tomás Cranmer, arzobispo de Canterbury, él hace un trabajo magnífico. Él investiga, compara la liturgia y el culto que se practicaba en Inglaterra y comienza él a quitar todos los elementos paganos, idolátricos de la Iglesia Católica Romana que se practicaban en Inglaterra, lo comienza a eliminar del culto y solamente deja una forma de adorar a Dios como se hacía en los tiempos apostólicos de la Iglesia primitiva. Y este trabajo que realiza Tomás Cranmer es lo que conocemos los anglicanos como el libro de oración común, que es el libro que regula el culto anglicano y que por lo tanto está libre de todo paganismo, papismo y herejías católicas romanas. También Tomás Cranmer quiso dejar una base teológica. Por lo tanto, el arzobispo de Inglaterra, Tomás Cranmer, comienza a escribirse con Juan Calvino, comienza a escribirse con John Knox, reformador de Escocia, Juan Calvino, reformador de Francia, y también comienza Tomás Cranmer a leer algunos catecismos que ya andaban circulando por Europa. Uno de esos catecismos es la Confesión de Habsburgo. Por lo tanto, Tomás Cranmer elabora 42 artículos que resumen la teología de la Iglesia Anglicana. Una teología que es, número uno, católica, pero no católica romana. Recordemos que la palabra católico o católica significa universal. Los cristianos del primer siglo, dice la historia, que ellos ocupaban esta palabra, la palabra católico o católica, para referirse a la iglesia de Cristo. Que la iglesia de Cristo no solamente era una iglesia para los judíos, una iglesia israelita, sino que era una iglesia universal, que el evangelio
debía ser predicado también a los gentiles, a otros países, no solamente a Israel. Entonces era una predicación universal, católica. ¿Ah? Por lo tanto, los 42 artículos que escribe Tomás Cranmer, luego de haber consultado, haber cruzado carta con Calvino, con John Knox y haber revisado en la Confesión de Habsburgo, eh, elabora estos 42 artículos y están compuestas en 4 partes. La primera parte de los 39 artículos trata de las doctrinas universales de los cristianos. Cuando, cuando decimos universal, decimos católico, ¿ya? Doctrinas católicas, doctrinas universales. Por ejemplo, todo cristiano debe creer en la Santísima Trinidad. Eso dice los 42 artículos de la Iglesia Anglicana. Todo cristiano debe creer en la Biblia como palabra de Dios, reglas de fe y conducta. Todo cristiano debe creer en el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Y así comienza Tomás Cranmer a escribir las doctrinas universales de la Iglesia de Inglaterra. La segunda parte, Tomás Cranmer copia textualmente frases completas, las copia de la Confesión de Habsburgo y las traspasa a los 42 artículos de la Iglesia Anglicana. Entonces, la segunda parte de los 39, de los 42 artículos, y digo 42 artículos porque posteriormente se hacen un resumen y quedan en 39. Al comienzo eran 42 artículos, pero luego se condensan algunos artículos y se fusionan. Y finalmente, en la época isabeliana, de Isabel I, ya se oficializa que finalmente serían solo 39 artículos, y los otros 3 al final no desaparecieron, sino que fueron fusionados en otros artículos. Entonces, la primera parte son artículos católicos, la segunda parte son artículos luteranos, ¿ya? ¿Cuáles son algunos de los artículos luteranos que podemos rescatar, observar? Por ejemplo, cuando se habla de la justificación por la fe. Eso es una obra que debe ser reconocida a Lutero. Lutero fue el gran predicador de la justificación por la fe. Y todas las doctrinas relacionadas con la justificación por la fe. Son varios artículos anglicanos que hablan de la justificación por la fe. Luego la tercera parte son artículos calvinistas. Por ejemplo, ¿qué artículos calvinistas podemos encontrar? La predestinación. Los anglicanos creemos en la predestinación y también en la elección. Y en la última parte de los 39 artículos se refiere a la disciplina de la iglesia. Qué se debe hacer en ciertos casos, el magisterio civil, el gobierno, etc. Por lo tanto, el anglicanismo es católico, pero no romano, es luterano en una parte, es calvinista también en otras partes. Es el equilibrio entre las mejores corrientes teológicas de la Edad Media y que se logran armonizar perfectamente y quedar a disposición de los cristianos de Inglaterra como un trabajo de joyería con las doctrinas esenciales que todo cristiano debería saber. La Trinidad, la Biblia, la justificación por la fe, la escritura, máxima autoridad, la predestinación y la elección. Y la última parte de los 39 artículos tiene que ver con la disciplina de la iglesia, la obediencia a los obispos, el orden de la iglesia, la disciplina, etc. ¿Qué pasa con la iglesia anglicana hoy? ¿Qué pasa con la iglesia anglicana hoy? La iglesia anglicana hoy se encuentra en un momento de oscurantismo. Vemos anglicanos que se han desviado de la sana doctrina, se han desviado de la piedad reformada, se han desviado de los 39 artículos. Por lo tanto, usted puede encontrar en redes sociales anglicanos a favor del aborto, anglicanos que casan homosexuales, anglicanos que se creen católicos romanos, anglicanos que yo les llamo anglo-romanos, que al final son católicos romanos disfrazados o con el cartel de anglicanos, pero en realidad son católicos romanos que nunca se han convertido
en cristianos protestantes y siguen creyendo en el purgatorio, siguen creyendo en la intercesión de los santos, en la adoración de imágenes, etc. Por lo tanto, hoy, tristemente, la Iglesia Anglicana ha caído en su mayoría, han caído en oscurantismo, apostasía y se han desviado de la palabra del Señor. Por lo tanto, el deseo de nuestro corazón como cristianos es que Dios despierta a la iglesia. Dios despierta a la iglesia de Inglaterra. Dios levantó un hombre en el siglo XVIII en Inglaterra llamado George Whitefield, de la cual este hombre plantó distintas capillas y parroquias en Inglaterra, y esas parroquias después se transformaron en las famosas iglesias de la conexión evangélica, Evangelical Connection, y esas iglesias se transformaron en lo que hoy día existe en Inglaterra como la Iglesia Libre de Inglaterra, de la cual nosotros somos parte. Como dije al comienzo de la presentación, soy obispo de la diócesis del sur de América, de la Free Church of England Evangelical Connection, y uno de los hombres de Dios que ha sido de gran bendición es el anglicano George Whitefield, famoso evangelista de Inglaterra y los Estados Unidos. Un hombre que fue de gran bendición, incluso el propio presidente de los Estados Unidos de la época ayudaba y colaboraba en el ministerio de George Whitefield. Y en Inglaterra, la nobleza, los condes, también financiaban las campañas evangelísticas del anglicano George Whitefield. ¿Por qué es importante este personaje para los anglicanos y debería serlo para este tiempo? George Whitefield en un momento escribe, una de sus cartas escribe diciendo: Padre Abraham, ¿a quién tenemos en el cielo? ¿Hay anglicanos en el cielo? Y Abraham contesta: no. ¿Hay bautistas en el cielo? Y Abraham le contesta: no. ¿Hay luteranos, presbiterianos? Y comienza él a preguntar por distintas denominaciones. Y Abraham le contesta a George Whitefield, en esta metáfora, le contesta: no hay ninguno de estas personas aquí en el cielo. Y Whitefield le pregunta: ¿qué es lo que hay en el cielo? Y Abraham le responde en esta metáfora: solamente hay pecadores salvados por la sangre de Cristo. Por lo tanto, George Whitefield, siendo anglicano, él no era sectario en su denominación. Él no creía que su denominación era la perfecta y era la correcta, sino que él tenía unas muy buenas relaciones con distintas iglesias cristianas, protestantes. Y él fue un instrumento del Señor, predicando en las calles. Hoy en redes sociales abundan los teólogos gamer que discuten por estupideces, pelean porque este es bautista, este es luterano, este es presbiteriano, este de acá es anglicano, que tú eres anglicano oficial, que tú eres anglicano irregular o regular, que eres de la comunión anglicana o no eres, o que eres de tal agrupación luterana o de otra agrupación luterana, y discuten entre cristianos en vez de pelear afuera contra Satanás y el enemigo. Los reformadores, Lutero, Calvino, George Whitefield, Jonathan Edwards, John Knox, su pelea no era entre sus hermanos, su pelea era con las tinieblas. Post tenebras lux era una de las banderas que levantaban los reformadores. Su pelea era fuera con el enemigo, predicando el evangelio. Es cierto, los cristianos protestantes creemos en la predestinación, creemos de que Dios nos elige, pero nosotros no sabemos quiénes son los elegidos por Dios, no sabemos quiénes son los predestinados. Por lo tanto, cuando nosotros estemos frente a una persona, tenemos que predicar el evangelio a todo el mundo, porque no sabemos cuáles son los predestinados, cuáles son los llamados. Entonces, ¿dónde están los verdaderos reformadores? Están en la calle, querido. ¿Dónde se forjan los verdaderos reformados? En la calle. ¿Dónde predicaban generalmente George Whitefield, Jonathan Edwards? En las calles, querido. Predicando el Evangelio de Jesucristo. Predicando que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo nos saca de la muerte a la vida.
como dice Efesios capítulo 2, que estando muertos en delito y pecado, el Señor nos resucitó juntamente con Cristo. Por lo tanto, toda nuestra teología reformada, si no la llevamos a los que se pierden, a los que no tienen a Cristo, no sirve de nada. Es un fariseísmo, es un símbolo que retiñe. Estamos escondiendo la luz debajo de la cama, en un almud. Vuestra luz debe brillar delante de los hombres. Vuestra luz, vuestro ejemplo, el mensaje de Cristo debe alumbrar las naciones. Por lo tanto, id y predicar el evangelio a toda criatura. Si estas conferencias que estamos realizando junto con los amigos de Rincón Teológico y el Civicit, se me olvidó el nombre, me va a disculpar ahí el reverendo Natalio Díaz. Si estas conferencias no te animan a despertar un fuego por las almas que se pierden, no sirve de nada, es conocimiento muerto en la cabeza. Como decía Martín Lutero, la razón sin el espíritu es una prostituta. Si tú tienes conocimiento, pero no tienes el fuego del espíritu, no sirve de nada. El apóstol Pablo dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio, Pablo le dijo a Timoteo, cumple tu ministerio y haz obra de evangelista. George Whitefield era un experto en teología reformada, era anglicano del movimiento metodista y de la rama calvinista. Un hombre muy elocuente en el conocimiento, pero la mayor cantidad del tiempo no se la pasaba discutiendo con otros hermanos, sino que se la pasaba en las calles, predicándole a los mineros, predicándole a la gente de la calle, predicándole a los ricos, pero también a los pobres. Y por último, a George Whitefield se le pide, al morir John Wesley en Inglaterra, uno de los deseos de John Wesley era que al morir fuera George Whitefield quien hiciera la ceremonia fúnebre. Al morir John Wesley, la familia de John Wesley contacta a George Whitefield. Y por lo tanto, George Whitefield accede y realiza la ceremonia fúnebre para John Wesley. Y George Whitefield dice estas palabras. Ustedes me preguntarán si yo creo en que John Wesley lo vamos a poder ver en el cielo. Y George Whitefield responde, señoras y señores, no lo vamos a ver en el cielo. La gente que estaba en ese momento abrió sus ojos, porque ¿cómo podía decir eso estando la familia presente? Algo tan triste, algo tan duro, algo tan cruel. Decir que John Wesley no lo íbamos a ver en el cielo. Hace un momento de silencio, una pausa, y luego sigue hablando George Whitefield. Y él dice, no vamos a poder ver a Wesley en el cielo, porque va a estar tan cerca del trono de Dios, que la luz de la gloria de Dios no nos va a dejar ver a Wesley. Nosotros vamos a estar tan atrás, y él va a estar tan cerca, más cerca que nosotros. Gloria al Señor. Porque Wesley, siendo anglicano, pero un anglicano arminiano, él no tenía conflicto con su hermano. Él no tenía conflicto con hermanos de otras denominaciones. Por lo tanto, que ese espíritu anglicano que había en George Whitefield también esté con nosotros. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo estamos? Sí, parece que me dicen acá por la transmisión que se está cortando el internet. No sé si es posible. Acá yo lo veo que está normal. Sí, por acá lo veo que está normal. Esperemos que no haya ningún problema más adelante. Yo lo escucho bien usted. ¿Usted me escucha bien? Sí, yo lo escucho bien. Perfecto. En YouTube se ve bien, hermanos. En YouTube se ve bien. Sí, vamos a ver.
Sí, si es que no pueden, parece que Facebook está teniendo problemas ahorita. Sí, anoche en la madrugada todo WhatsApp cayó y recordemos que WhatsApp lo administra Facebook, así que puede haber problemas también con el servidor de Facebook hoy. Sí. Sí, sí, desde YouTube se ve mejor, queridos hermanos, vayan a YouTube, Exacto. para que no se pierdan, todo lo que vamos a conversar ahorita con el obispo Jesús Espinosa. Sí, es probable que si es que no lo puedan ver, porque es una lástima que Facebook se haya caído, o no lo sé. Ya la verdad es que ya no sé ya desde qué lado Claro, Facebook nos quiera cortar, también. o porque es interesante, porque de alguna u otra manera, estamos en espera que se revelen mensajes importantes. Sí, hermanos, en Facebook, en YouTube, está, está la transmisión. Transmisión. Ya voy a tener que comentar aquí. Sí, que vayan a YouTube. Sí, no sé, ya la verdad es que ya esto ya me parece muy, muy raro ya. Porque ayer, bueno, al menos por Facebook estaba normal, y hoy día Facebook se cae. No sé qué ha pasado con Facebook, pero bueno. Bueno, obispo, para los que nos están viendo por YouTube ahora, y me imagino que ya por diferido y ya por diferido me imagino por Facebook, ¿sí? Sí, vayan a YouTube, hermano. Vayan a YouTube. Nuevamente tengo que escribir esto. Se ha caído. Bien. Quiero preguntarle, obispo, ¿cuáles son las doctrinas distintivas que diferencian de la iglesia anglicana de repente de las denominaciones como presbiteriana, bautista, ¿no? O pentecostal? Lo escuchamos. Perfecto. Una de las doctrinas es el episcopado, ¿cierto? La palabra episcopo es de donde proviene la palabra obispo, supervisor. La iglesia anglicana tiene un sistema de gobierno eclesiástico gobernado por obispos. Por lo tanto, eso es diferente a los hermanos bautistas y a los hermanos presbiterianos, por ejemplo. Pero el resto de cosas, tenemos muchas cosas en común. Nosotros, por ejemplo, la Iglesia Libre de Inglaterra, Free Church of England, Evangelical Connection, nosotros somos una iglesia confesional que nos adheremos a documentos históricos, catecismos protestantes, como por ejemplo, número uno, Libro de Oración Común, de 1662, número 2, 39 artículos, y también adherimos al Catecismo Menor y Mayor de Westminster y la Confesión de Westminster, porque el propio James Packer, el famoso teólogo anglicano contemporáneo, eh, James Packer, él en uno de sus libros, él dice que la confesión y los catecismos de Westminster fueron elaborados en primer lugar para los anglicanos, para la iglesia establecida de Inglaterra. Por lo tanto, que un anglicano ocupe los catecismos de Westminster no debe sorprender a nadie. Por lo tanto, tenemos mucha cercanía con los hermanos bautistas, reformados y con los presbiterianos. Así que no tenemos tantas diferencias. Para hacerlo en corto, para hacerlo más breve. Su Sí, micrófono, querido reverendo. sí, sí, ahí estamos. Si hay alguna pregunta que tienen los hermanos entre el público sobre la doctrina anglicana, la puede hacer. Yo, por lo que más o menos ya me imagino que el pastor de la iglesia bautista va a hablar, pero más o menos entre el siglo XVIII, si no mal recuerdo, hubo un dilema con la reina Elizabeth, si no mal recuerdo, Ajá, ¿sí? en la primera. que, en la que se adjuntó nuevamente al catolicismo, ¿no?
¿Qué tanta relación el anglicanismo tiene con el catolicismo romano? Y quería preguntarle si de repente también creen un bautismo regeneracional o sobre la consustanciación como los hermanos luteranos, o de repente la transubstanciación, o si no, de repente más bien algo más espiritual, ¿no? Como la tradición reformada, ¿no? Ok. Eh, Varias preguntas, vamos a tratar de responderlas. María la Sanguinaria, María Estuardo, hizo todos los esfuerzos para que Inglaterra volviera al Vaticano, para que Inglaterra volviera a estar bajo el yugo del Papa. Y esto costó la vida de muchos protestantes de Inglaterra, muchos anglicanos. Afortunadamente, gracias a Dios, la reina Isabel I, ella recupera la iglesia anglicana, recupera el camino de la iglesia anglicana. Actualmente la iglesia anglicana practica un sincretismo. El propio Tomás Cranmer decía que el Papa era el anticristo. Tomás Cranmer no quería nada con el Vaticano y con el Papa. Hoy vemos ciertos obispos de Inglaterra que le besan el anillo al Papa, le besan los pies al Papa, y eso es muy triste porque eso no es el camino que buscaba Tomás Cranmer en la Reforma inglesa. Respecto al bautismo, sí, la iglesia anglicana adhiere a lo que se conoce como la teología del pacto, o sea, creemos que el bautismo es una señal del pacto del Señor a las personas. El bautismo no salva, no es salvífico, sino que es un sacramento sobre el pacto del Señor con nosotros y con nuestros hijos. Por eso es que los anglicanos bautizamos a los niños. Eso por una parte. Y la otra pregunta que usted me hacía era respecto A la cena del Señor. A a la la cena cena del del Señor. Señor. Y bueno, y también sobre de repente en el principio regulativo de la iglesia. ¿Cuáles son Ya, las doctrinas eclesiásticas que se siguen en la iglesia perfecto. anglicana, ¿no? Ok. Eh, bueno, la iglesia anglicana rechaza todas las herejías católicas romanas. La iglesia anglicana no cree en la transubstanciación, o sea que el pan y el vino se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo a través del poder, a través del poder del sacerdote. Eso lo rechaza la iglesia anglicana tajantemente. La iglesia anglicana no cree en el purgatorio, tampoco, lo rechaza también. La iglesia anglicana no cree en las misas. No creemos que cada domingo hay que volver a sacrificar a Cristo. Cristo ya fue sacrificado por nosotros una sola vez y para siempre. Por lo tanto, no hay que sacrificarlo todos los domingos. También la iglesia anglicana rechaza eso, rechaza la misa, rechaza el purgatorio, rechaza la transubstanciación, rechaza la adoración a imágenes. Así que no tenemos problemas con eso. O sea, eso es no. El problema es que hoy muchos anglicanos abrazan de nuevo esas cosas. Hay anglicanos romanos, anglo-romanos o anglo-católicos, que quieren volver a la basura, y la basura poder comérsela como si fuesen tesoros o alimento celestial caído del cielo. Las basuras que la iglesia anglicana rechazó hoy están siendo sacadas de la basura para ser de nuevo puestas a los púlpitos. Hay anglicanos anglo-católicos que creen en el purgatorio, creen en la transubstanciación, creen en la misa, etc. Eso es terrible y eso es totalmente, va en contra de la dirección que tomaron los reformadores de Inglaterra. Es un retroceso. Que un anglicano hable de misa, hable de purgatorio, de transubstanciación, es un retroceso. Es volver al papismo, volver al romanismo. Y nuestra liturgia se le llama liturgia porque es un culto ordenado, ¿ya? Es un culto ordenado. Por lo tanto, el culto anglicano comienza con una confesión de pecado, confesamos nuestros pecados al Señor, cantamos salmos, cantamos himnos al Señor. Esa es la forma de adorar de la iglesia anglicana, con salmos y con himnos. ¿Qué es lo que es un himno para la iglesia anglicana? Son canciones teológicas que tienen un contenido bíblico y teológico enfocado en Cristo. Por eso que también algunas iglesias anglicanas ocupan
canciones cristianas modernas, siempre y cuando estas canciones cristianas modernas tengan un contenido teológico, cristocéntrico, enfocado en la cruz, ¿ya? Pero en general, las iglesias anglicanas que son low church, cantamos salmos, himnos al Señor. La gente quizá me escucha a mí decir low church. Bueno, low church son las iglesias anglicanas bajas, eh, los anglicanos protestantes como nosotros, como la iglesia anglicana de Chile, de mi amigo el obispo Cooper. ¿Ah? Yo fui predicador muchos años en la iglesia anglicana del obispo Alfred Cooper, de la iglesia anglicana de Canterbury, de la comunidad anglicana en Chile. Con mi esposa plantamos incluso una iglesia en Chicureo, acá en Santiago de Chile. Eh, y aprendimos muchas cosas con nuestro amigo Alfred Cooper. Y por lo tanto, el culto anglicano, una de las cosas que nosotros aprendimos el tiempo que trabajamos con él, es un culto donde debe ser ordenado. El apóstol Pablo dice que todo debe hacerse en orden y decentemente. Por lo tanto, no es un culto desenfrenado, por ninguna manera. Tiene que haber confesión de pecado, adoración, palabra de Dios, Sagrada Escritura, luego la Santa Cena todos los domingos. Hacemos la Santa Cena todos los domingos. Y oración final. Los anglicanos acostumbramos, por tradición, orar por las autoridades de los países que nosotros nos encontramos y por los reyes de Inglaterra. Entonces, es muy común que en la iglesia anglicana, al final, cuando se hacen las oraciones finales, se oran por las autoridades del país donde uno se encuentra y también se hace una oración por los reyes de Inglaterra. Así que eso, mi estimado reverendo Natalio. Sí, básicamente que nos damos cuenta que la gran diferencia, por decirlo así, entre la iglesia anglicana y luterana, a diferencia de las denominaciones presbiterianas en adelante, básicamente tiene que ver con la forma de gobierno, ¿no? Que el gobierno es episcopal, ¿no? El gobierno de la iglesia anglicana es episcopal, queridos hermanos, y la luterana también es episcopal, y a partir del presbiterianismo, la iglesia es presbiteriana, donde hay un conjunto de pastores, y bueno, y a partir de los congregacionalistas en adelante, ¿no? Ya viene lo que es, también incluyendo los bautistas, ya viene lo que es el congregacionalismo, ¿no? Las iglesias autónomas, donde la autoridad, vamos a decirlo así, la iglesia es la que juzga y la que tiene el juicio para poder decidir ciertas cosas. Acá hay una pregunta muy interesante, obispo. ¿Los hermanos anglicanos son continuistas o cesacionistas? Buena pregunta. Sí. Dentro del anglicanismo, como dijimos al comienzo, hay de todo, lamentablemente. Hay anglicanos pro gay, pro aborto, liberales, heterodoxos, de todo. Entonces va a encontrar continuistas, va a encontrar cesacionistas, va a encontrar anglicanos carismáticos. Yo hablo por nuestra iglesia. Nuestra iglesia es una iglesia low church, iglesia anglicana de corriente reformada, pero no nos acomoda esa distinción, esa categoría que algunos inventaron, porque esto, recuerden que este término de cesacionista, continuista, es una forma moderna de llamar a quienes creen que están vigentes o no están vigentes los dones carismáticos, ¿ya? No encontramos esta nomenclatura y esta forma de denominar los dones del Espíritu Santo en la Edad Media, en la Reforma, ni tampoco en los tiempos de los padres de la Iglesia. Entonces, esta separación entre continuistas y cesacionistas es una discusión de ahora, es una cosa inventada hace poco. Más bien nosotros acuñamos el término soberanistas. ¿Qué significa? Que si Dios quiere, Él puede hacer lo que Él quiere. Él salva a quien quiere. En primer lugar, Dios salva a quien quiere, a los que Él quiere elegir. Y también Dios sana a los que a quien Él quiere sanar. O sea, no hacemos culto de sanidad. O sea, venga aquí y va a ser sanado. No es la oferta universal de sanidad para todo el mundo. No. Creemos de que Dios sana cuando Él quiere. Como el apóstol Pablo dijo, oró a Dios 3 veces y Dios le contestó que no lo iba a sanar. Y Dios le dijo, bástate de mi gracia. Entonces, hay veces en que Dios sana y hay veces en que Dios no quiere sanar.
porque la voluntad de Dios para esa persona es la muerte o es la enfermedad en ese proceso. Entonces, somos más bien soberanistas. ¿Ya? Creemos la soberanía de Dios. Dios puede sanar cuando Él quiere, Dios puede hacer un milagro cuando Él quiere. Por lo tanto, nos identificamos con un término de esa manera. Somos soberanistas. Amén. Y también acá hay otra pregunta que sí también hemos visto mucho, que es sobre la ordenación de mujeres. Miren lo que dice acá. Tengo entendido que hay iglesias anglicanas que ordenan mujeres y que hay teólogos que la apoyan como Frederick Bruce, Michael Beard, Wright, etcétera. ¿Hay iglesias anglicanas que no hacen eso? Ya, qué buena pregunta. Durante, a ver, desde establecimos al comienzo de la clase que la iglesia anglicana fue plantada por misioneros apostólicos, José de Arimatea, el apóstol Andrés, entre otros, en el año 63 después de Cristo, ya en el siglo I de la cristiandad. Entonces, si tiramos una línea de tiempo desde el siglo I, el año 63, hasta aproximadamente el siglo XX, más o menos, siglo XX, durante 20 siglos, en la iglesia anglicana y en la iglesia de Cristo no hubieron ordenación de mujeres. No habían pastoras, sacerdotisas, obispas en toda la historia de la iglesia. Desde los tiempos de Cristo, los apóstoles, la patrística, la reforma y hasta el siglo XX, al comienzo del siglo XX, no hubieron mujeres pastoras ni obispas. Entonces, lamentablemente, por parte de la iglesia anglicana, ya a final del siglo XX, comienzo del siglo XXI, han caído en esta innovación, algo que no estaba, no estuvo en toda la historia de la iglesia anglicana ni la iglesia cristiana universal, y sí, lamentablemente están ordenando mujeres. Nosotros no ordenamos mujeres. La corriente anglicana nuestra, que es una corriente anglicana louchu, protestante, reformada, no ordenamos mujeres. No porque sea algo antojadizo, no porque sea algo, porque seamos machistas, no, es porque la Sagrada Escritura no nos muestra que la mujer puede ser ordenada obispa, presbítera, etcétera. No, la Biblia es nuestra máxima regla de fe y conducta y disciplina de la iglesia. Eso, estimado reverendo Natalio. Amén. Y aquí hay otra pregunta que, a ver, que yo no la entiendo todavía. ¿Qué relación tienen las iglesias anglicanas de GAFCON? ¿Qué es GAFCON? No, o no sé, de repente Ok. yo... Bueno, GAFCON es una agrupación de iglesias anglicanas que prometen eh, salvar y conservar el anglicanismo puro, ortodoxo, sana doctrina, clásico, tradicional. Es un muy buen movimiento de la cual nuestra iglesia de Inglaterra, Iglesia Libre de Inglaterra, Evangelical Connection, que también está adherida al movimiento de GAFCON, Soul Global, que es otro también movimiento anglicano conservador, reformado. Así que sí, son movimientos, agrupaciones anglicanas que buscan rescatar el anglicanismo histórico y bíblico. Amén. Acá hay un montón de preguntas, Dios mío. Sí, ya lo acaba, hermana Wendy, ya lo acaba de responder, que la mujer no puede ser pastora. Sí, aunque hay una corriente del anglicanismo que sí lo permite, que sí lo avala. Sí, aquí hay una pregunta de Jesús Music que dice cuál es la postura escatológica, al menos de la mayoría de la iglesia anglicana, porque sabemos que dentro de la iglesia anglicana también hay varias posturas Sí. escatológicas, ¿no? Durante 20 siglos, la postura anglicana ha sido la misma de todas las iglesias de la historia, amilenialista. ¿Ya? No ha habido variación en eso. Recién ahora, en el siglo XXI, ya se ha tendido, para no decir, para no ofender a nadie por ahí, pero ya algunos se han inclinado por el dispensacionalismo, o otros por el pretribulacionalismo, posttribulacionalismo, y ahí han ido apareciendo vertientes novedosas. Entonces, nosotros los anglicanos históricos, durante los 20 siglos, fue la misma postura que ha tenido la iglesia en general.
somos amilenialistas en ese aspecto. Amén. Muy bien, queridos hermanos. ¿Hay alguna pregunta más? Creo que ha quedado todo claro en cuestiones de la iglesia anglicana. Y de verdad es un privilegio, obispo Jesús Espinosa, que contar con usted y con esta ponencia que nos ha ayudado muchísimo a comprender un poco más de la iglesia anglicana. Acá hay otra pregunta, ¿se creen en el milenio? Bueno, creo que todos creen en el milenio, sino que de diferentes formas, algunos de repente de manera más literal, otros más simbólico, ¿no? Y creo que todos creen en el milenio, ¿no? Al igual creo yo con lo que es la real presencia de Jesús en la Santa Cena. O sea, todos creen que realmente Jesús está en la Santa Cena, pero el cómo se presenta en la Santa Cena, ¿sí? Es lo que puede diferenciar. Bueno, justamente dentro del continuismo hay un don que se llama el don de lenguas. ¿Creen el don de lenguas? De aquí quieren exprimirlo todo ya, quieren exprimirlo todo. La pregunta es, o la respuesta más bien, yo no podría decir que yo creo en el don de sanidad. Yo no creo en el don de milagros, tampoco creo en el don de lenguas, sino que creo en el Dios soberano que puede hacer sanidades, en el Dios soberano cuando Él quiere puede hacer milagros, y en el Dios soberano cuando Él quiere puede hasta una persona profetizar, como fue el caso del famoso reformador checo John Hus, que 100 años antes de Martín Lutero, él profetiza que en 100 años más iba a levantarse un reformador, y la profecía se cumple perfectamente. Entonces, yo no creo en los dones carismáticos. Creo que en el Dios que hace milagros, en el Dios que sana, en el Dios que puede incluso a través de nosotros, de alguna manera excepcional, porque no es la regla para este tiempo, pero sí, cuando Él quiere, hasta podemos profetizar algo que Dios nos anuncie que podría pasar de manera local, más que para la Iglesia Universal, de situaciones locales, como le pasó el caso de John Hus. Entonces, mi respuesta es esa, no creo en los dones como de esa forma, no, creo en el Dios de los dones. Amén. Y acá hay otra última pregunta, creo yo, para ir cerrando. ¿Qué tan cierto es que el monarca de Inglaterra es la máxima autoridad en todo sentido de la iglesia anglicana, aún sobre el arzobispo? Sí, bueno, desde el tiempo de Tomás Cranmer al rey de Inglaterra se le da el título de jefe de la iglesia anglicana. La única cabeza de la iglesia es Cristo, y la iglesia anglicana no reconoce otra cabeza sino que solo Cristo. Pero en aspectos administrativos, eclesiásticos, la cabeza administrativa de la iglesia anglicana, el jefe administrativo es el rey o reina de Inglaterra, dependiendo de la época que nos encontremos y el tiempo que nos encontremos. Entonces, el rey de hoy, Carlos III, es un rey que no es muy amigo. Últimamente, las primeras palabras que él ha dicho en su poco tiempo como rey electo, no ha sido muy amigable con el anglicanismo ortodoxo. Él quiere incluso cambiar el título de defensor de la fe y quiere reemplazarlo por la frase defensor de las fe. Entonces, para abrir espacio a un ecumenismo sincretista. Por lo tanto, ya los obispos de GAFCON y de Soul Global, los obispos anglicanos más conservadores, están ya protestando para que el rey no cambie el título de defensor de la fe por el título defensor de las fe. Porque eso quiere decir que el cristianismo ya deja de ser reconocido como la religión verdadera, sino que cualquier religión, cualquier fe serviría, en ese caso supuesto, para que cualquier persona fuera al cielo a través de cualquier tipo de fe. Entonces, o por favor, ayúdenos a orar por la iglesia de Inglaterra y por los reyes. Nuestra oración por los reyes de Inglaterra y por las autoridades de nuestros países no es porque estemos de acuerdo con ellos, sino que nuestra oración es que si hay algo errado en sus vidas, que Dios los corrija, que Dios los reprenda, que Dios los discipline. Entonces, no somos alcahuetes,
No somos ciegos de los defectos que tiene la corona británica y de los defectos que tienen nuestros presidentes o primer ministros de nuestros países. La Iglesia Anglicana es muy disciplinada en la oración por las autoridades políticas, pero eso no le hace cómplice, sino más bien es una oración para que el temor de Dios venga a las autoridades, para que la guía de Dios, la corrección del Señor, la guía venga a nuestros países. Amén. Y algunos se preguntan si hay algún directorio en Latinoamérica de iglesias anglicanas. O no sé si usted conoce todas las iglesias anglicanas en Sí, Latinoamérica. en resumen, la primera iglesia anglicana en América Latina que debemos nombrar es la provincia anglicana de Chile, que la dirige el arzobispo Héctor Zavala. Ellos son la provincia número 40 de la Comunidad Anglicana de Canterbury en América Latina. Ellos son la primera fuerza anglicana histórica. Yo trabajé ahí, tuve la bendición de aprender mucho del obispo Cooper, mi obispo, y del cual seguimos siendo amigos, escribiéndonos. El 18 de septiembre de este año lo acompañamos al obispo Cooper en el culto de las fiestas patrias, 18 de septiembre. El mismo 18 de septiembre, mi esposa y también estaba el obispo de Brasil de nuestra iglesia, el obispo Francisco Buzzo, eh, representante de la Iglesia Libre de Inglaterra en América Latina. El obispo Buzzo sube al escenario, invitado por el obispo Alfred Cooper, y juntos oran al Señor, y fue algo muy simbólico y muy bonito que mostró la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, la primera iglesia grande, histórica, importante, es la iglesia de la provincia anglicana de Chile, la provincia 40 de la comunidad anglicana. Después, hay un montón de iglesias anglo-católicas, iglesias que están fuera de la corona británica, fuera de la comunidad anglicana, que son anglicanos mezclados, híbridos. Son una mezcla entre católico romano, anglicano, católico ortodoxo orientales, ordenan mujeres, son eh, algunos liberales. eh, entonces, esas iglesias polulan por América Latina, muchas de esas iglesias. Y otras iglesias como nosotros, que son conservadoras, reformadas, protestantes, que son las iglesias anglicanas reformadas de las Américas, que somos la Iglesia Libre de Inglaterra aquí en América Latina. Y, otra iglesia que también son serias, que son poquitas también, es la Iglesia Anglicana Ortodoxa, que su sede principal está en Colombia. También ellos son Loucho. Ellos son de una rama anglicana de los Estados Unidos que se plantó acá también en Centroamérica. También son un proyecto pequeñito, pero son muy buenos, son bien ortodoxos, bien bíblicos. Aprovecho de saludar ahí al obispo de Colombia, de la Iglesia Anglicana Reformada Ortodoxa. Y nosotros, Chile, tenemos iglesia en Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, México y Brasil. Hay como 20 parroquias en Brasil, así que dirige el obispo Francisco Buzzo. Yo solamente soy el obispo, superviso Chile, Argentina, México, Venezuela, y ahí colaboro al obispo también de Colombia. Por eso que soy obispo, no porque soy el más viejo ni el mejor, sino porque soy supervisor, soy episcopo, superviso estas iglesias. Eso, mi estimado hermano Natalio. Sí, y muchísimas gracias. Hermanos, ya no nos da tiempo para más. Sí, pregunta si hay una iglesia anglicana episcopal en Perú. ¿Lo hay? Prontamente el hermano Natalia Díaz va a ser obispo de Perú, así que estamos en conversación. Hermano, no me pongan ese compromiso porque no, ya saben cuáles son mis tradiciones. Estamos orando al Señor. Están orando, ¿no? Para que... Amén. Amén. Bueno, hermano Natalio, me permite también un aviso. Con su Claro. permiso. Este domingo 30 vamos a transmitir en vivo, online, a través del Facebook de nuestra iglesia, Iglesia Anglicana Reformada de Chile. En nuestro Facebook vamos a transmitir una conferencia internacional que será transmitida en inglés y en español, llamada la conferencia El Fuego Reformado por el Evangelismo. Una conferencia que nos va a retar, nos va a desafiar y nos va a empujar
a salir a las calles a predicar el Evangelio. Dejar de estar en las redes sociales peleando unos con otros, más bien vamos a pelear con el enemigo, vamos a pelear contra huestes de maldad, vamos a llevar el Evangelio de Cristo a las calles. Así que esta conferencia es para luteranos, presbiterianos, anglicanos, bautistas, todos aquellos que tienen un hambre y un fuego por las almas que se están perdiendo, invitados a esta conferencia. Si estás en Chile, te invitamos acá a la iglesia, Castillo Whitman, Metro Camin, Santiago Centro, y si no estás en Chile, te puedes conectar con nosotros en vivo, así que eso también. Y también que pronto sigan nuestro próximo programa, que se llama Oveja Negra. Oveja Negra, claro, Oveja Negra. claro. A ver, estamos preparando ahí una publicidad y vamos a tener un programa de YouTube que obviamente nuestro hermano Natalio va a ser invitado también para entrevistarlo. Un programa cristiano reformado llamado Oveja Negra. Así que también vamos a dar después más información de eso. Así que gracias, hermano Natalio, por la invitación, a Rincón Teológico también, al seminario bíblico que nos convoca y a todos los hermanos que nos están viendo en redes sociales. Sí, pastor, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, hay un hermano que está apuntando todo y que me parece muy interesante, que se llama, a ver, me olvidé el nombre acá, que creo que le vamos a dar un premio, porque él está muy atento. A ver, esperen un segundo, aquí tengo el nombre. Creo que se llama José, si no mal recuerdo. Se llama Luis Juárez Coronado, está atento a todo. No solamente lo vi en la iglesia luterana con el hermano Gabriel Burgueño, apuntando, dando las apuntes. Así que aproveche sus apuntes, los comentarios de sus apuntes. Y nada, ¿sí? Vamos a tener mañana lo que es la historia de la iglesia presbiteriana con el pastor Larry Trotter, ¿sí? Desde Estados Unidos, y van a encontrar la gran diferencia entre lo que es el gobierno episcopal con el gobierno presbiteriano, ¿no? Y vamos a tener también, queridos hermanos, justamente el domingo 30 a las 9 de la noche tenemos una entrevista sobre la reforma y la nueva generación, ¿sí? Con el hermano Lucas Magnin. Y el lunes 31, también a la misma hora, vamos a tener una conversación con Giovanni Gómez de Bait, ¿sí? Con Renzo Díaz del Ministerio Apologético Cristiano, MAC, y bueno, y con mi persona sobre repensar la reforma. No significa olvidarse de toda la tradición reformada, sino que repensarlo desde nuestro contexto, ¿sí? Así que, queridos hermanos, están invitados y muchísimas gracias a todos los hermanos que nos están viendo. Síganos en YouTube, también tenemos YouTube en Rincón Teológico, síganos en YouTube, suscríbanse, queridos hermanos, también a Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina, ¿sí? Que es una promotora educativa no solamente de teología, sino también de distintas disciplinas como lo que es el arte, la sociología, la política, el derecho, la educación, ingeniería, etc. Así que, hermanos, estén orando por el proyecto. Unas últimas palabras, Obispo Jesús Espinosa. Permítame orar por todos aquellos que están conectados en esta noche. Que el Señor de paz les bendiga. Rey eterno, que tu Espíritu Santo consuele nuestros corazones y que en esta noche tengamos un descanso en paz. Tu palabra declara que en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado. Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros en esta noche. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga, queridos hermanos. Nos vemos pronto, Dios mediante. Bendiciones. Amén.